Chile y México enviaron a la Corte Penal Internacional una petición para que investigue si Israel ha cometido crímenes de su competencia en medio de su ofensiva en Gaza. Ampliamos desde Santiago. Pakistán atacó puntos en Irán luego de una ofensiva que dejó al menos 9 muertos el miércoles. Según Islamabad, el ataque alcanzó supuestos escondites que usarían organizaciones que considera terroristas. Cerró en México la etapa de precampañas de cara a las elecciones generales de junio. Los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez inician ahora la campaña oficial. Tenemos ampliación desde Ciudad de México. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos con la petición que Chile y México enviaron a la Corte Penal Internacional para que investigue los crímenes cometidos en el marco de la guerra en Gaza, que deja más de 24.600 muertos, según las autoridades gazatíes. Se trata de la segunda demanda internacional después de que Sudáfrica acusara de genocidio a Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Desde Santiago, Patricia Luna nos amplió los detalles. El canciller chileno Alberto von Claveren anunció este jueves que junto a México ambos países han enviado una petición a la Corte Penal Internacional de La Haya para que se investiguen los posibles crímenes de guerra ocurridos tanto en el territorio del Estado de Israel como en los territorios ocupados palestinos, provengan de donde provengan. Con esto se refiere específicamente a los crímenes de guerra ocurridos en la Franja de Gaza, también en los territorios ocupados de Cisjordania, Jerusalén del Este y Israel, y también acciones por parte de instituciones o a cargo del Estado, pero también no estatales, lo que se referiría a grupos armados como Hamas en relación a los ataques que supusieron el inicio de este conflicto el pasado 7 de octubre. El canciller von Claveren afirmó que esta petición se realiza junto a un país latinoamericano importante y amigo como es México, y volvió a solicitar el cese al fuego para que acabe la terrible situación que se vive en este momento en Gaza. En cuanto al proceso iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, en la que se investigan posibles intentos de genocidio por parte de Israel contra el pueblo palestino, el canciller afirma que Chile no forma parte de este proceso, pero sí ha asistido a las sesiones y se evalúa poder participar más profundamente una vez que el tribunal se manifieste sobre este tema. Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, avisó a Estados Unidos, uno de sus principales aliados, que se opone a un Estado palestino una vez termine la guerra que libra contra Hamas. Washington respondió que la solución de los dos estados es la única forma de resolver los problemas de la región. Jorge Hurtado con el reporte. Visiones encontradas. Estados Unidos reaccionó a la polémica declaración del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, donde rechaza la solución de un Estado palestino una vez termine la guerra. Creemos que este conflicto, como todos los conflictos, terminará en algún momento y que es necesario que haya un camino político para el establecimiento de un Estado palestino. Esa es la única manera, no solo de responder a las esperanzas y sueños legítimos, aspiraciones del pueblo palestino, pero también es, y esto es fundamental, la única manera de proporcionar seguridad duradera al pueblo israelí. En una rueda de prensa, Netanyahu dijo que Israel solo aceptará un acuerdo que le permitiría tener control total de la seguridad en la Franja de Gaza. En cualquier acuerdo futuro, con o sin acuerdo, Israel necesita el control de seguridad sobre todo el territorio al oeste del Jordán. Esta es una condición necesaria y choca con la idea de soberanía. El primer ministro debe ser capaz de decir no a nuestros amigos, decir no cuando sea necesario y decir sí cuando sea posible. Los más de 3 meses de guerra dejan más de 24.000 muertos palestinos y Estados Unidos ha pedido a Israel que proteja a los civiles. Washington, el mayor aliado de Israel en la guerra, sostiene que la solución de dos estados es la única vía para conseguir la paz duradera. Pero las conversaciones para la coexistencia de dos estados, uno palestino y otro israelí, han fracasado por décadas. Ahora la guerra, la más sangrienta en la historia del conflicto, muestra las visiones encontradas de lo que significa la paz. Pakistán llevó a cabo anoche ataques retaliatorios en Irán que dejaron al menos 9 muertos. Esto tras una ofensiva iraní en el país el martes. El ejército pakistaní afirmó que lograron atacar escondites en Irán utilizados por organizaciones que califica de terroristas, especialmente el Ejército de Liberación de Baluchistán. Teherán dice que mantiene su compromiso de buenas relaciones.
Estas imágenes tomadas por aficionados muestran columnas de humo en esta ciudad del este de Irán. Los ataques lanzados por Pakistán dejaron edificios completamente destruidos. Estos bombardeos golpearon Saravan, en el sureste de Irán, cerca de la frontera con Pakistán. Según Islamabad, el objetivo de estos ataques era golpear infraestructuras calificadas como escondites de terroristas. La acción de este jueves por la mañana se tomó en vista de información creíble sobre actividades terroristas inminentes a gran escala contra Pakistán por parte de estos terroristas. Esta acción es una manifestación de la inquebrantable determinación de Pakistán de proteger y defender su seguridad nacional contra todas las amenazas. Estos ataques pakistaníes, los primeros de este tipo, son sobre todo una respuesta al bombardeo perpetrado por Irán el martes por la noche, en el que murieron al menos 4 niños. Teherán había señalado que iba dirigido contra terroristas anti-iraníes de la organización Jaish al-Adl. La creciente violencia alarma a la comunidad internacional, con diferentes países que instan a ambas partes a actuar con moderación. Tuve la oportunidad de hablar con los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países. Ellos explicaron sus posiciones y las razones de sus acciones. Nosotros, como Turquía, recomendamos que el problema no se agrave más y que se restablezca la calma lo antes posible. Irán y Pakistán son vecinos cercanos, países amigos de China y países con importante influencia. China espera sinceramente que ambas partes puedan mantener la calma y la moderación y evitar una escalada de tensiones. Las tensiones entre Teherán e Islamabad van en aumento. Incluso antes del ataque del jueves, Pakistán había retirado a su embajador en Irán e impedido el regreso del representante iraní a su territorio. En otras noticias, un reporte sobre el tiroteo de Uvalde en Estados Unidos confirma lo que las familias de las víctimas denunciaban, que la policía cometió una serie de errores cuando intervino en mayo de 2022 en una escuela primaria cuando un adolescente estaba matando a niños y profesores. Fallos en el tipo de respuesta y toma de decisiones lentas que dejaron al asaltante el tiempo de matar a 21 personas en total. Gabriel Corchon tiene los detalles. 77 minutos. Fue el tiempo que los niños esperaron en el aula con el atacante hasta que intervino la policía. El fallo más importante fue no tratar la crisis como una situación de atacante activo y no confrontar directamente al asaltante. Para el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, si los policías hubiesen seguido mejores prácticas, se habrían salvado vidas. 77 minutos después de que los primeros agentes llegaran al lugar y después de que el atacante activo hubiera disparado 45 veces, el atacante fue abatido. El reporte también denuncia problemas de desorganización en el seguimiento de las víctimas, lo que llevó a las autoridades a dar a los padres de una de ellas la falsa esperanza que estaba viva. Para muchas familias todavía es difícil aceptar que las fuerzas del orden cometieron fallos fatales. Ya es bastante duro levantarse cada día y seguir caminando estas calles o de ir a un supermercado y ver a un policía que sabes que estaba allí de pie mientras nuestros bebés eran asesinados y se desangraban. Este reporte de más de 500 páginas propone más de 250 recomendaciones para asegurar mejor respuesta por parte de la policía en caso de tiroteo. ¿Tenían miedo de este chico? No. Tenían miedo de su arma y resulta que algunos de estos oficiales bien entrenados son seres humanos. Y adivinen qué, hemos aprendido de este suceso, de Parkland y de otros sucesos en los que las fuerzas del orden se acobardaron. Estas personas tenían miedo porque son seres humanos y tenían miedo de que los mataran. They were scared because they're human beings and they were scared of getting killed. El 24 de mayo de 2022, un adolescente de 18 años entró en esta escuela de Texas armado con un fusil de asalto AR-15. En total mató a 2 profesores y 19 niños. Fue uno de los tiroteos contra una escuela más mortíferos en Estados Unidos. Vamos a México, donde se produjo el cierre oficial de precampañas de cara a las elecciones generales de junio de 2024. Las candidatas de Morena, Claudia Sheinbaum, del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, y el independiente Jorge Álvarez hicieron lo propio. Previamente, Mario Carbonell, corresponsal en Ciudad de México, nos amplió sobre cómo llegan los candidatos a esta etapa, qué mensaje dieron y qué sigue ahora.
Así es, concluye esta etapa de 2 meses de precampaña en la que se supone era para que los partidos definieran a sus candidatos, aunque en el caso de Morena y de la oposición de PAN, PRI y PRD ya estaban definidas las abanderadas. ¿Cómo llegan? Bueno, la morenista Claudia Sheinbaum llega con una ventaja clara en la mayoría de las encuestas de hasta 2 dígitos. Llega también habiendo superado el fantasma de la ruptura después de la inconformidad del ex canciller Marcelo Ebrard, quien criticó el proceso interno. Ya Ebrard está con Sheinbaum y llegan en ese sentido unidos. Xóchitl Gálvez llega también apoyada por esos 3 partidos distintos que pues se preveía que pudiera haber algunas diferencias. Ciertamente ha habido desavenencias, pero están los 3 apoyándola y llega también Xóchitl acusando una elección de Estado, acusando la intervención del presidente López Obrador a favor de la candidata Claudia Sheinbaum. Y finalmente Jorge Álvarez Maínez del partido Movimiento Ciudadano pues llega con muy poco conocimiento, toda vez que apenas el 9 de enero fue elegido como candidato después de que el que era el abanderado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se bajó de la contienda. Es así como concluyen esta etapa. ¿Qué mensaje han posicionado? Bueno, Claudia Sheinbaum ha insistido en que debe continuar la transformación llevada a cabo por el presidente López Obrador, no volver a las prácticas neoliberales que, insiste, han empobrecido al país, privilegiando a unos cuantos, y por ello se tiene que construir este segundo piso. En contraste, Xóchitl Gálvez dice que no puede haber continuidad de un gobierno que ha fracasado en el combate a la criminalidad, en el manejo de la pandemia, es decir, en los temas de salud y también en la corrupción, por lo que se requiere un viraje. Y Álvarez Maínez lo que dice es que él representa la nueva política, las ideas frescas contra lo que ellos llaman la vieja política. Vamos a El Salvador. Una mujer condenada a 30 años de prisión tras ser procesada por homicidio agravado luego de que su hija recién nacida muriera en un hospital, salió en libertad en diciembre de 2023 después de pasar 7 años tras las rejas. La ciudadana, que fue identificada como Lilian, tuvo un parto en el Hospital Nacional San Juan de Dios, en el departamento de Santa Ana. Su recién nacida murió a las 72 horas, de acuerdo con el relato de las organizaciones Colectiva Feminista y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Una misión científica internacional liderada por Colombia y con investigadores de Chile, Ecuador, Uruguay y Turquía se encuentra en la Antártida para conocer los efectos de la crisis climática en la región. Es la más reciente de un número de expediciones cada vez mayor cuando el hielo retrocede inevitablemente. Luis Muñoz nos amplía. 11 proyectos científicos y 4 países involucrados. La 10ª expedición antártida colombiana explora el continente más austral del mundo. Está liderada por científicos colombianos, acompañados de investigadores de Chile, Ecuador, Uruguay y Turquía. Estoy recolectando muestras de sedimentos aquí. Analizaré esas muestras de sedimentos en busca de persistentes contaminantes orgánicos y veremos los efectos de los humanos aquí, en este medio ambiente. Los científicos van a bordo del Simón Bolívar, un barco colombiano diseñado exclusivamente para proyectos científicos. Quieren saber el estado actual del mar Antártico, estudiar la presión atmosférica y monitorear las especies que habitan. Entendamos de que Antártica es la refrigeradora del mundo. Entonces, lo que queremos es ver cómo está afectando el cambio climático a la refrigeradora del mundo y cómo eso afecta toda la cantidad de nutrientes. Cada vez son más los países que se lanzan al estudio de la Antártida. Hace unos días, China terminó de construir el cuerpo de su 5ª estación de investigación científica. El 6 de enero estuvo por allí el presidente argentino Javier Milei visitando 2 bases científicas y militares pese a ser un declarado negacionista climático. Antes, a fines de noviembre, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, visitaron una base de la Fuerza Aérea chilena. El líder de la ONU, este miércoles, recordó en el Foro Económico Mundial de Davos su experiencia. Antes de viajar a Dubái para la COP28, vi con mis propios ojos el dramático retroceso de los glaciares del Himalaya y el acelerado derretimiento de la capa de hielo en la Antártida. Los estudios dicen que desde 1997, 50 plataformas de hielo antárticas se han reducido al menos un 30%. El derretimiento podría aumentar el nivel global del mar en 1,8 metros en los próximos siglos.
Fin del informativo, volvemos en breve. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, con Natalia Cabrera, en France 24 y france24.com.